El Centro Cultural Hebraico Bnei Sion presenta su programa Buscando Nuestras Raíces Hebreas. Con ustedes, el Dr. Dan Ben Abraham. Me alegro de estar con ustedes en otra oportunidad más de presentar las buenas nuevas de la redención en su contexto hebreo. Precisamente el nombre de este programa intenta demostrar que, a menos que nos esforcemos en comprender la Escritura en sentido general y la persona y enseñanza de nuestro Mesías Yeshua en un sentido particular dentro del mundo judío en el cual Él vivió y con el cual Él interactuó, corremos el riesgo de interpretar mal su enseñanza y aplicarla totalmente fuera de contexto, llegando a conclusiones doctrinales que podrían ser una traición a las enseñanzas originales del Maestro. Esto es importante en cada detalle de lo que nosotros leemos en las Escrituras hebreas, pero más importante aún en aquellos conceptos que encontramos en los labios del Maestro mientras realizaba su servicio a Dios en el Israel del siglo I. Si quitamos la realidad de esa época, si quitamos la presencia imperial dominando políticamente la región y a Israel, por supuesto, si quitamos el templo y todo lo que tenía lugar alrededor del mismo, si quitamos las diferentes sectas judías del momento, si quitamos la sinagoga, si quitamos las escuelas rabínicas del pensamiento judío multifacético y en expansión de aquellos días, etc., destruimos el entorno histórico natural donde Yeshua nació, estudió, se formó y enseñó. Y consecuentemente creamos una figura histórica totalmente diferente a la persona real que encontramos en nuestras fuentes históricas originarias. El finado profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el estudioso Dr. David Flosser, dijo, y cito: «Hay cristianos que se ocupan principalmente en vivir según el mensaje de Jesús en los evangelios. Hay otro tipo de cristiano que sostiene que él era más que un hombre y lo hacen objeto de culto. En este último caso, la salvación a través de Cristo es lo importante, pero el número es cada vez mayor de la otra clase de cristiano que enfatiza más que otra cosa el mensaje de Jesús y está dispuesto a renunciar a todo por el bien de ese tesoro inestimable». En la frase «el número es cada vez mayor de la otra clase de cristiano», que enfatiza no una alta teología cristológica que suena más a gnosticismo y filosofía helenista que teología bíblica, sino la sencillez y riqueza del mensaje original del Maestro como aparece en esos documentos popularmente conocidos como los Evangelios. Veamos un poco de esto en la clase de hoy. Te invito a escuchar lo que nos dice el Masoreta Matillahu, Mateo, capítulo 4, verso 23, según está traducido en la versión más popular cristiana del momento. Mateo 4:23 dice en esta versión lo siguiente: «Y Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo». Voy a repetirlo otra vez. Dice así: «Y Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo». Escuchemos bien esta declaración. ¿Qué hacía Yeshua en las sinagogas? La respuesta del texto es: anunciando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yeshua tenía un mensaje que predicar, un mensaje extraordinario y necesario. En otro lugar paralelo se nos dice que decía: «El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio». Si Jesús pedía a su gente en la sinagoga, a los judíos en la sinagoga, a los judíos en la Galilea, que creyeran en el evangelio, seguramente la palabra evangelio debió ser entendida muy bien por ellos.
De lo contrario, todo es con una confusión. Porque, ¿cómo puede uno pedirle a un pueblo que crea en algo que no tienen idea de su significado, ni su contenido, ni su esencia, ni su relevancia? Jesús dijo a los judíos del primer siglo en Israel: el tiempo se ha cumplido, creed en el Evangelio. Este fue el mensaje de Jesús. Todo el tiempo Él hablaba del reino de Dios. No hubo un tema más popular en los labios de Yeshua que el tema del reino de Dios. Yeshua no hablaba de aviones, Yeshua no hablaba de radio, Yeshua no hablaba de filosofía. Yeshua hablaba del reino de Dios. Ese fue el tema más popular en los labios de Yeshua, el tema del reino de Dios. Yeshua tenía dos temas centrales. Uno, el tema de la economía, del dinero, de la mayordomía del dinero, de las riquezas, de los bienes, cómo usar los bienes para la gloria de Dios. Y segundo, el primer tema de Yeshua, el reino de Dios. Ese fue su mensaje. El tiempo se ha cumplido. Creed en el Evangelio. Su tema más popular. Ese mensaje, que se tradujo al mundo no judío como Evangelio y que fue bien conocido por su audiencia judía, ¿qué era? ¿Qué es el Evangelio? Una vez le pregunté a un pastor cristiano: ¿qué es el Evangelio para ti? Su respuesta fue algo como esto: el Evangelio para mí es la buena nueva de que Jesús vino y murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Y si le pedimos a Jesús que entre en nuestros corazones, podemos tener la confianza de que al morirnos iremos al cielo para estar con Él para siempre. La mayoría de los cristianos darían una respuesta similar. Piensa en eso. Para 1.000 millones de personas en el mundo, el Evangelio es que Jesús vino y murió por sus pecados y resucitó de los muertos, y si tú le invitas a entrar en tu corazón al morir, te irás al cielo. La pregunta es: ¿será cierto esto? ¿Es correcta esa definición del Evangelio? El primer problema con esta definición del Evangelio es que cuando Yeshua le pide a los judíos del primer siglo que creyeran en el Evangelio que Él estaba proclamando, Él aún no había muerto, mucho menos resucitado de entre los muertos, menos aún ascendido a la diestra del Padre. De hecho, el tema que Él trató acerca de su muerte y resurrección fue más bien privado. Fue un secreto que Él mantuvo con sus discípulos íntimos, y aún así ellos no lo entendían hasta que sucedieron los hechos, y entonces se acordaron que Yeshua había hablado de eso. Yeshua pidió a sus compatriotas judíos que creyeran en el Evangelio antes del evento de su crucifixión y antes del milagro extraordinario de su resurrección. Nadie está diciendo que la muerte y la resurrección de Yeshua no sean importantes. Por supuesto que lo son. Pero ese no es el tema. El tema es qué significó en los días de Yeshua cuando Él habló de Evangelio. ¿Qué significado tuvo eso? Porque si nosotros perdemos ese significado, perdemos la esencialidad misma de la enseñanza de Yeshua. Voy a repetir eso otra vez. Yeshua pidió a sus compatriotas judíos que creyeran en el Evangelio antes del evento de su crucifixión y antes del milagrazo de su resurrección. Así pues, cuando un cristiano hoy día, 2000 años después de Yeshua, dice: el Evangelio es la buena nueva de que Yeshua murió por mis pecados, está en serios problemas. Porque cuando Yeshua pidió a los judíos que creyeran en el Evangelio, estaba muy lejos de su muerte y de su resurrección, al menos 4 años de distancia. Ningún judío en las sinagogas de la Galilea, donde Yeshua estaba proclamando el Evangelio del reino,
habría dicho jamás que el Evangelio es la buena nueva de que Yeshua murió por sus pecados, porque no tenían ni la más remota idea de que Él moriría y resucitaría de los muertos al tercer día. Entonces, ¿qué es el Evangelio que Yeshua pidió a sus compatriotas judíos que creyeran? Piensa en eso. ¿Qué es el Evangelio que Yeshua pidió a sus compatriotas judíos que creyeran? Los judíos de los días de Yeshua nunca relacionaron Evangelio con ser salvos. Nunca relacionaron Evangelio con al morirme me voy a ir al cielo. Nunca relacionaron el Evangelio con recibir a Jesús en mi corazón para tener asegurada la entrada al mundo por venir. Nada de eso. Y todas esas cosas que hoy día se predica como el Evangelio no fue jamás enseñado ni por Yeshua ni en las sinagogas judías del primer siglo en los días de Yeshua. En el mundo de los días de Yeshua, la palabra Evangelio tenía un significado muy diferente al que los teólogos cristianos varios siglos después dieron a ese término. En la clase de hoy, yo quiero mostrarte lo que realmente significó la palabra Evangelio en los días de Yeshua. Para empezar, tengo que decirte que la palabra Evangelio nunca salió de los labios de Yeshua. ¿Por qué? Porque el término Evangelio no es hebreo, es griego. Es una transliteración del griego Evangelion. Dicho de otra manera, la palabra Evangelio está traduciendo un término hebreo que fue muy bien conocido por los judíos en los días de Yeshua. También conocido que Yeshua les pide que crean en eso, porque el tiempo ha llegado para su cumplimiento. Esto nos va aclarando el tema, porque si el tiempo ha llegado para el cumplimiento del asunto, el asunto mismo, lo que fue traducido Evangelio, debió entonces ser una promesa previa que ellos estaban esperando que llegara. Yeshua les dice, esto que ustedes estaban esperando que arribara, ha llegado el tiempo para que se cumpla. Por tanto, crean, tengan confianza obediente. ¿Confianza obediente en qué? En eso que se tradujo Evangelio. ¿Qué es eso prometido que está detrás del griego Evangelio y que Yeshua pide a los judíos que crean? Aquellos que acaban de sintonizarnos, les doy la bienvenida. Yo soy Dan Ben Abraham y estamos analizando el término Evangelio a la luz del pensamiento hebreo del primer siglo. Estamos diciendo que si quitamos la realidad de esa época, si quitamos la presencia imperial dominando políticamente la región y a Israel, si quitamos el templo y todo lo que tenía lugar alrededor del mismo, si quitamos las diferentes sectas judías del momento, si quitamos las sinagogas, si quitamos las escuelas rabínicas del pensamiento judío multifacético de aquellos días, etc., destruimos el entorno histórico natural donde Yeshua nació, estudió, se formó y enseñó. Y consecuentemente creamos una figura histórica totalmente diferente a la persona real que encontramos en nuestras fuentes históricas originarias. Y tomamos como ejemplo la declaración de Yeshua, el mensaje que Yeshua proclamaba en el año 30 del primer siglo, en las sinagogas judías de la Galilea de sus días, donde anunciaba a los judíos que el tiempo había llegado para que lo que se había prometido a Israel se cumpliera, que era imperativo hacer teshuvah, es decir, volverse a Dios de todo corazón y creer en esa promesa que se tradujo luego al griego como Evangelio. La pregunta es, ¿qué palabra hebrea está entonces detrás
del término griego evangelio? La respuesta es Masorá. Masorá. ¿De dónde viene Masoreta? La palabra hebrea Masorá encierra un extraordinario complejo de principios, conceptos y promesas que fueron muy bien conocidos en los días de Yeshua y que aún era objeto de discusión legal por las diferentes escuelas rabínicas del momento. En su sentido más simple, Masorá apunta hacia una cadena ininterrumpida de tradiciones sobre un tema peculiar dado por Moisés a los hijos de Israel. Aquí se nos hace necesario hacer un poquito de historia. Antes de la promulgación de los 10 mandamientos al pie del monte Sinaí, Dios hace una promesa a los hijos de Israel, según está documentado en Éxodo 19, y que dice así. En el texto hebreo, Beaten tieyu li manlechet kohanim begoy kadosh. Vosotros seréis para mí un reino, manlechet kohanim, un reino de sacerdotes, begoy kadosh, y una nación santa. Observa esa frase, manlechet kohanim, un reino de sacerdotes, es decir, un reino sacerdotal. Moisés tomó sobre sus hombros la noble tarea de enseñarnos todas las instrucciones y preceptos divinos que nos llevarán a esa meta de Dios para Israel. Manlechet kohanim, un reino sacerdotal. Estas instrucciones y preceptos deberían pasarse de generación a generación. Y esa transmisión de esa promesa de un reino sacerdotal constituye la raíz misma del término Masorá, que se tradujo luego al griego como evangelio. La Masorá incluye todo lo que Dios mismo enseñó a Moisés y que llevaría a Israel a ser un reino sacerdotal único en toda la tierra. La Masorá es, por tanto, un término monárquico y un término político, además de ser un término religioso. Masorá está ligado al concepto de reino, de monarquía y de un rey que gobernará Israel y que establecerá el dominio de Dios finalmente aquí, en esta tierra. Los hijos de Israel recibieron entonces una promesa monárquica que un descendiente de David vendría y establecería el reino prometido a Israel desde un principio. ¿Cómo pasó esa promesa de generación a generación? ¿Cómo pasó esa promesa hasta los días de Yeshua? ¿Por qué razón justamente en los días de Yeshua Él dice, el tiempo se ha cumplido? Crean en la Masorá, crean en esta promesa de la redención, del reino, de la monarquía, del rey que gobernará a Israel y que establecerá el dominio de Dios finalmente en esta tierra. Eso que es maravilloso lo vamos a estudiar en nuestra próxima clase. No te pierdas nuestro próximo programa. Shalom.